Aleluya. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Aleluya, aleluya. Te adoramos, te bendecimos, Padre. Te glorificamos en esta mañana, Señor. Padre, entraré con tus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos bendecidos en esta mañana? Prosperado y en victoria. Decir, y hay más. Ya hemos cubierto, ayer hemos terminado y hemos cubierto el primer semestre del año. ¿Recuerda? Decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y hubo una palabra profética para cada mes del año. ¿Por qué? Porque el Señor corona con sus bienes el año y sus nubes destilan grosura. Decir, hay una grosura que se está soltando estos días de las nubes del Señor. Y son las bendiciones que estaban acumuladas para este año 2024, que ya están siendo activadas. Y hoy entramos al segundo y último semestre del año. Decir, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mira que tenés al lado, dice, Cecilia, si este año no llegás a buen puerto es porque no querés, porque brújula profética no te va a faltar y vas a estar yendo en el camino correcto. Ahí decirle, si no llegás a buen puerto este año, es porque algo pasó en el viaje. Porque la brújula profética ya la tenemos. Podés tomar asiento, iglesia. Dios te bendiga. Mes de julio, a mí me toca esta segunda palabra. Impartí la de febrero y me toca impartir la de julio. Mes de julio, decir, el altar del refinamiento. El altar del refinamiento. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 4. Vamos a hablar nuevamente de quién. ¿De quién? Decir, de Abraham, el padre de la fe. Génesis 22, del 1 al 4. Decir, el altar del refinamiento. Primero te voy a dar, para los que toman nota, la definición de lo que significa refinar. La palabra refinar significa hacer más fino o más puro algo. En ese mes de julio preparémonos porque el Señor va a venir a pulirnos y a purificarnos para refinarnos. Decir, acciones, hechos, costumbre. Algunos van a cambiar de lenguaje. Van a empezar a hablar con un lenguaje más refinado. Pero no porque seas de alta alcurnia, sino que vas a entender el lenguaje profético y lo vas a hablar. Y no solamente lo vas a hablar, lo vas a orar y lo vas a profetizar. Porque cuando viene el Señor nos viene a refinar. ¿Sabes por qué nos viene el Señor a refinar? Porque el pecado embrutece a la gente. Mira, el pecado, ¿y qué es pecado? Pecado es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, para Dios no hay pecados leves, ni pecados fuertes, ni hay pecados graves, ni pecados mortales, ni pecados de muerte. Para Dios el pecado es pecado, chiquito o grande. Y yo siempre te lo ilustro así. Si tiras una piedra chiquita al río, ¿qué pasa? Y si tiras una grande, entonces para Dios todo lo que va en contra de su palabra es pecado. Y el pecado embrutece a la gente. Y no solamente la embrutece, la ennegrece.
¿Cómo es eso, pastor? Sí, porque el pecado apaga la luz de Cristo. ¿Vos no viste a gente clarita, un poquito más oscurita su rostro? A veces, decís, ¿qué le pasó? Y no vemos algunos oscuritos, más oscuritos. Ay, que tomó sol. No tomó sol. La luz de Cristo se va apagando, porque dice que nosotros, nuestro rostro resplandece. ¿Qué pasaba con Moisés cuando bajaba de esos encuentros extraordinarios con Dios, cuando bajaba del monte de Dios, el Sinaí? ¿Qué pasaba con su rostro? Bueno, decía, a mayor yo presencia con Dios, a mayor comunión con Dios, a mayor altar con el Señor, decir, más voy a resplandecer en este tiempo. La gente te va a mirar y dice, ¿qué te hiciste? ¿Un lifting? No. Decirle, tengo el altar encendido porque cada mañana voy con mi leña al altar y la pongo para que el fuego no se apague. Así que mira que tenés al lado, fíjate cómo está el rostro. A ver si está más blanquito o más oscurito. Y ahí te vas a dar cuenta qué relación tiene con Dios la gente. Ayer el Señor nos hablaba del maquillaje, ¿no? Cuando la gente quería maquillar las cosas. Y la palabra nos dice que es un espejo. Y cuando nos vemos al espejo, hermano, nos encontramos con la realidad. Ayer decía el Señor, me encantaba la ilustración del maestro, ¿no? Cuando la mujer del siglo XXI se iba desmantelando, ¿no es verdad? Sacaba las pestañas postizas, las uñas de plástico, y después se encontraba con la realidad. Pero en Cristo, nos vestimos con una vestidura real, vestidura sacerdotal, vestiduras limpias, de fino limpio, resplandeciente, de lino fino, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Es decir, sin maquillaje. Como dicen las mujeres de ahora, ¿cómo? El make-up. Por eso decir, en el mes de julio va a venir el Señor a refinarme. ¿Cuántos están preparados? No vamos a esperar a julio. Usted sabe que la palabra cuando se suelta comienza a trabajar. Así que a algunos nos va a agarrar el Señor desde hoy el refinamiento, ¿eh? Ahí tenés, ahí en Génesis 22, del 1 al 4. Dice, aconteció después de estas cosas, que probó a Abraham, Dios, que probó Dios, Abraham. ¿Qué palabra aparece acá? Probó. ¿Recuerdan el mes de febrero? Dios va a venir a probarnos para aprobarnos o desaprobarnos. Y la palabra probar o casualidad significa refinar o significa fundir. Entonces, cuando Dios venga a probarnos, como vino con Abraham, vino para pulir su corazón, fundir su corazón, purificar su corazón. Porque venimos estos días en la vida de Abraham, que Abraham tenía una parte humana que tenía que ser transformada por Dios. Él había obedecido hasta ese encuentro con Dios nuevamente y esa decisión de soltar a Lot y dejarlo ir y comenzar a entrar en el propósito de Dios. Él tenía que estar venciendo esas obediencias parciales que allá nos ministraba el Señor. Obediencia a cuotas, decía Dios. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Ya lo podés ver otra vez en YouTube. Esa obediencia a cuota, esa obediencia parcial pero no total, hasta que el Señor le dijo, el problema está en que no me obedeciste totalmente lo que yo te dije. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? En vez de tomar a su esposa Saraí, decir a papá, besarle, decirle gracias por todos estos años compartidos en Ur, gracias Lot, te voy a extrañar, te voy a mandar un mail o un WhatsApp. Nos dijo, venite conmigo, papá. Y venite Lot también. Y usted sabe todo lo que Taret le ocasionó hasta que murió y lo que Lot le ocasionó a Abraham hasta que se separaron. En esta instancia ya de la vida de Abraham ya había entrado en el propósito, decir propósito. ¿En qué había entrado Abraham? En el propósito. ¿A qué nos llama el Señor a nosotros? A
a propósito y en el propósito. Te vuelvo a decir la palabra refinar, porque quizás algunos quedaron a medio anotar. Significa hacer más fino o más puro algo. Pero también significa purificar, depurar. ¿Van anotando? Refinar significa hacer fino o más puro algo. Hacer más fino o más puro algo. Purificar, depurar. ¿Qué es algo que se depura? Algo que se está depurando, que está sacando lo malo, ¿verdad? Lo que está ahí contaminando. Y también, mira, tiene sinónimo esa palabra de refinar. También significa exquisito. Algunos se van a volver exquisitos porque no van a comer cualquier cosa, van a comer palabras frescas, van a querer comer pan fresco. Y te van a decir, qué exquisito que está. No, no estoy exquisito, me estoy refinando, decirle. Es que Dios me está refinando. No quiero pan duro, quiero pan fresco. Quiero comer el pan sagrado, el pan del altar, porque para eso voy todos los días al altar. Entonces, sí, algunos se van a volver más exquisito. ¿Te gustaría ser más exquisito? Pero no exquisito de ñaño. No, esto no me gusta. No. Exquisito en cuanto a la comida espiritual. Selecto. Cuando Dios te refina, te vas a poner, vos vas a seleccionar qué te conviene y qué no. En otras palabras, no te van a vender gato por liebre, ni te vas a tragar un buzón, porque vas a estar bien con tus ojos abiertos y alerta en el discernimiento de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Te vas a volver más fino, más elegante. ¿Van tomando nota? Más delicado, más distinguido, más sobresaliente. Y es verdad, porque cuando yo fui maestro de instituto bíblico, yo a algunos alumnos le ponía 10 excelente, sobresaliente. ¿Se acuerdan los que estudiaban el evangelio? Y a algunos hermanos, ya que me impactaban tanto, le ponía sobrenatural. ¿Se acuerdan? 10 excelente, no había nota, pastora Roxana, 10 excelente, sobresaliente, sobrenatural. Ese ya había alcanzado la excelencia. La cosa es que después Dios nos evalúa. Porque el maestro te evalúa aquí, pero después Dios te evalúa espiritualmente. A ver cuánto aprendiste. A ver cuánto decís que sabés. Vamos al campo de la acción, te dice. Como acá Abraham. Aconteció que después de estas cosas probó Dios a Abraham. Lo refinó, lo fundió. Y le dijo, Abraham. ¿Qué le dijo? Y él respondió, heme aquí. Me encanta. Decir, igual que en estos tiempos con algunos evangélicos. Que cuando vos le decís algo, ellos te dicen enseguida, heme aquí. ¿Cuántos hijos de Dios hay así? Que cuando Dios te llama, vos enseguida, heme aquí, Señor. ¿Cuántos? A ver, quiero ver. ¿Cuántos hijos de Dios hay así? Que ni bien el Señor te da una directiva, un llamado, un mensaje, vos decís, heme aquí. ¿Qué le dijo a Abraham? Heme aquí, que significa estoy dispuesto. Por eso este altar, anoche meditando con Dios en el altar de refinamiento, también el Señor me direccionó a ponerle el altar de estar dispuesto a todo. El altar de lo ilógico. Porque va a haber cosas que va a parecer cosas locas que Dios te va a pedir para probar cuánto tú estás dispuesto a darle a Dios. Y así es entre paréntesis. No empieces a pensar en dinero, porque algunos hablamos de dar y ya dice 5 por 8, 40, te espero en la lechería, abrí la puerta a María, ojo que ahí viene tormenta. No, sacate eso del chip del dinero. Dar todo, dar el tiempo, dar tu vida, dar tu excelencia, dar tu servicio, dar tu disposición, sacar las excusas. Heme aquí, Señor. El altar del refinamiento, el altar de estoy dispuesto a dar todo, el altar del 100% para Dios. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Decir directivas.
Yo quiero decirte, iglesia amada, que este año la iglesia de Cristo, para aquellos que no estén dispuestos a obedecer directiva, se la van a ver difícil. Porque este año va a ser un año de que Dios nos va a dar muchas directivas. Porque Dios es un Dios que da, ¿qué son directivas? Dios da órdenes. A Dios le encanta ordenar. Por eso a algunos que no les gusten las directivas, es decir, se la van a ver brava con Dios. Porque acá le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Qué pasaba con Isaac y Abraham? Lo amaba, y sí, era su hijo. Su único, encima su único, era el hijo de la promesa, el hijo de tantos años que él había esperado que se cumpliera la promesa que Dios le había dicho cuando él dijo, pero ¿cómo me va a heredar? Este siervo me va a heredar de mi casa. Y él dijo, no, un hijo propio tuyo. Ayer el Señor nos recordaba por medio de la palabra por el maestro. Bueno, ahora esa promesa ya estaba cumplida. Isaac ya estaba, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Si Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ve a la tierra de Moriah, es decir, una directiva precisa. No le dijo, agarra a tu hijo y fíjate, tomate el 60 y fíjate, si te vas a Palermo, a Constitución o te bajás en el zoológico. No. Estas son ciudades de acá de Argentina para los que nos ven en el exterior. No, le dijo, toma a tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah. Es decir, directiva precisa, dirección correcta, GPS espiritual que no falla. Y Moriah, el monte Moriah, oh casualidad, era también el monte donde una de las laderas del monte estaba el monte de la calavera o el Gólgata, donde Cristo fue crucificado. Es decir, hay montes proféticos y precisos. El Sinaí era donde Dios se manifestaba con relámpagos y truenos, donde Dios manifestaba su poder, su amor, pero también su enojo cuando Moisés subía al monte Sinaí. Pero en Moriah también el Señor ya estaba hablando proféticamente de aquel Cristo que habría de venir para salvarnos a todos nosotros. Oh casualidad, Abraham, su único hijo, en el monte de Moriah, ve allí a ese monte. Oh casualidad, Cristo, el unigénito Hijo de Dios y el primogénito entre los muertos. No sé decir si Dios tiene toda la coordenada correcta y profética correcta. Es decir, nada se pierde en la Biblia. Todo va en conexión. Toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, directiva. Y dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, propósito. La directiva que era, toma a tu hijo, al único que tienes, a Isaac, al que yo sé que tú amas, ve allí a la tierra de Moriah. Y ahí, el propósito que yo te mando ahí, la directiva que te estoy dando, porque ahí me lo vas a tener que sacrificar. Pues imagínate a Abraham cuando recibe esa directiva. Porque yo siempre te digo, le decía, esto no es que fue un cuento de Caperucita Roja y Blancanieves y los 7 enanitos. Esto es literal. Porque en la Biblia hay cosas literales, hay metáforas, hay parábolas, hay figuras proféticas, pero esto fue literal. Ve a esa tierra, ve a ese lugar, toma a tu hijo, la directiva, pero el propósito es para que lo sacrifiques. ¿Y por qué yo le puse el altar de lo ilógico? Porque era ilógico. Dios aborrecía el sacrificio humano. Y a mí me impactó en la versión, este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para todo. Porque miren lo que dice en la versión Palabra de Dios para todo, el mismo versículo de Génesis 22:2. Luego dijo Dios, toma Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Lo que Dios le estaba diciendo, cuando tú entregues en sacrificio a tu hijo, no tiene que quedar nada de él.
ilógico. Parecía algo ilógico. Y prepárate en el mes de julio porque Dios nos va a pedir cosas que aparentemente son ilógicas, locas, pero que Dios sabe lo que hace. Porque decir Dios sabe lo que hace. Que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. ¿Y qué pasó con Abraham? A mí me encanta este Abraham. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, es decir, preparó, ensilló su burro y tomó consigo, y prestad mucha atención en esto, y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿A quién se llevó Abraham aparte de Isaac y del burro? A 2 siervos suyos, que eran 2 servidores que estaban a disposición de Abraham, porque Abraham, hemos visto ayer que Abraham era un hombre muy rico, riquísimo, decía ayer la palabra, con mucho ganado. Y este tenía servidores. Se lo llevó a 2 de sus siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Ahora, ¿quién cortó la leña? ¿Los siervos o Abraham? Abraham. Y yo me pregunto, le decía al Señor, pero ¿para qué se llevó los siervos? Porque yo, humano, no sé usted, quizás usted es muy laborioso, pero si yo me llevo a 2 ayudantes, anda a cortar la leña vos, papito, que te traje acá a ir de turismo a Moriat. Y encima no pagan nada porque yo ya les doy sueldo. Así que anda y corten la leña ustedes. Pero no, la tuvo que cortar Abraham. ¿Por qué? Decir, ¿por qué? Porque Abraham era el sacerdote. Porque Abraham era el sacerdote. Y ahí el Señor me hizo recordar cuando el día miércoles predicó el pastor y dijo el Señor, no pongas cargas en otro que la que Dios a vos te está llamando que lo haga. Él, a pesar que se llevó a los siervos, él lo podía haber hecho los siervos, él dijo, a mí Dios me habló, es mi responsabilidad de ir a buscar la leña para el sacrificio, porque yo soy el sacerdote que pone leña cada mañana en el altar y tiene que vigilar que el fuego no se apague. ¿Dónde están los sacerdotes verdaderamente de esta casa? ¿Dónde están las sacerdotes de esta casa que van cada mañana y ponen leña en el altar para que el fuego no se apague? Por eso Dios es tan ordenado. Y Dios lo que te pida a vos, no le meta a otro. Lo vas a tener que hacer vos. Porque a veces Dios va a tratar con la cabeza de la casa. Y a veces va a tratar con la costilla de la casa. Y a veces va a tratar con algún descendiente de la casa. Pero siempre está la costilla, hacelo vos, que sos la cabeza. Pero cuando ella tiene que mover el cuello, ¿cómo le cuesta obedecer a la cabeza? Algunas quedaron mudas. ¿Cómo? ¿No estaban gritando recién que era la sacerdota? ¿Qué pasó? ¿Vio cómo enseguida el Señor a nosotros nos saca la ficha? Que cuando hay algo que no estoy muy de acuerdo, Dios. Veo que la gente hasta pone como cara como que voy a tener que preguntarle a Dios si esto es de Él realmente. No, Abraham dijo, heme aquí. Heme aquí. Abraham, heme aquí, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a decir? Estoy dispuesto a hacer lo que quiera. ¿Sí? Agarrar lo que más amas, a tu hijo, y llevarlo al monte que yo te voy a mostrar, Moriat. Abraham dijo, vengan los ayudantes conmigo, pero dijo, si Él me lo pidió a mí, yo tengo que ir a buscar la leña. Y la tengo que llevar para prepararla, para ponerla en el altar. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó. ¿Y qué hizo? Fue al lugar que Dios le dijo. Decí obediencia.
Por eso te digo, la gente que tiene problemas con las directivas de Dios, de obedecer directiva y de obedecer, y no obediencia parcial, ni tardía, ni en cuotas, porque eso ya era el inicio, pero ya se supone que nosotros ya tenemos que ser obedientes totales. Se la van a ver en una encrucijada este año. Porque Dios te va a pedir votos de obediencia y no parciales, tardías o en cuota. Te la va a pedir como Abraham, y vos tenés que estar dispuesto a decir, heme aquí. Y te va a decir lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y a dónde tienes que ir. A mí me encanta ese Dios, no sé usted, a mí me encanta que Dios me ponga directivas, desafíos, que me pese en la obediencia, que me pida cosas que yo... Mira, a mí Dios me pidió, y mi familia lo sabe, me pidió algo desde el mes de noviembre, que yo estaba luchando, pero no luchando porque no quería obedecerlo. Señor, si no lo cumplo, yo no quiero ser un no cumplidor de voto, porque yo mismo estoy predicando, y lo que yo predico tengo que vivirlo. Y ahí luchaba hasta que en el diciembre Dios me dijo, o lo haces, o lo haces. Y yo conozco a mi Padre cuando Dios me dice, o lo haces, porque si no lo hago. Y lo tuve que hacer. Y gracias a Dios, hoy, en este nuevo año, ya llevamos el sexto día, pagando mi voto de lo que Dios me pidió. Yo no sé lo que Dios te va a venir a pedir a vos. Y ahí Dios nos va a probar si estamos dispuestos. Y si a vos te pase como a mí, que luches primero, que déjame orar, no sé si es de Dios. Pero Dios te va a vencer. Y si no obedeces, Pedro, ¿me amas, hijo de Jonás? Y si no obedeces, te va a meter dentro del pez. Porque ya el año pasado Dios lo advirtió aquí. Porque 3 días estuvo Jonás dentro del pez. 3 días de camino estuvo Abraham yendo al monte de Moriah. Y oh casualidad, 3 días estuvo Cristo muerto, descendiendo a los infiernos, y al tercer día resucitó. Así que si no obedezco, Dios dice, no hay ningún problema. Si vos estás en el propósito de Dios, te quiere decir que no te vas a escapar del propósito de Dios. Y si Dios te tiene que agarrar de la oreja, del pelo, de la nariz, del pie, del dedo gordo, te va a agarrar. Sí, bueno, ahora te vas. ¿No querés? Ya te hablé, ¿no querés? ¿No? ¿Querés seguir orando? Vaya a orar, pero adentro del pez. Ahí ora 3 días en oscuridad, ahí con las vísceras de la ballena o del pez que haya sido en ese tiempo. Ahí, ora ahí, ya que querés tener a ver tanta confirmación y tanto para decir Gregorio, ahí vas a estar 3 días dentro del pez, ahí ora todo lo que quieras, patalear, gritar. Hasta que Jonás tuvo que decir, Señor, reconozco, voy a ir a Nínive. Así que decir, dependerá de mí. O me voy a Moriah, o Dios ya tendrá un pez grande preparado. Porque cuando una persona tiene propósito, hermano, Dios no te deja. No te deja. Gloria. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Cortó la leña, es decir, él como sacerdote cumplió en obediencia, fue al lugar que Dios le dijo. Y mira lo que le dice allí. En el versículo 4. Al tercer día, por eso dije 3 días, alzó Abraham sus ojos. ¿Y qué pasó? Y vio el lugar de lejos. ¿Qué vio de lejos? El lugar donde tenía que sacrificar a Isaac. Ahora, ¿qué pasa con esto? Cuando él ve el lugar, sabe que el momento crucial está llegando. Cuando él ya ve el lugar de lejos, dice, acá no hay vuelta atrás. Es como cuando uno dice que se va a casar y llegó el día del civil y estás ante el juez. Ahí no hay vuelta atrás. Y cuando le enchantaste la firma en el libro de acta, a mí me encanta la firma de gente. Yo veo mucho la firma de las personas. Veo que algunos tienen una firma hermosa. ¿Cuándo tienen firma hermosa acá?
La mía en un suspiro. Pero hay otros veo que agarran la pie. Yo le digo, no tenés vuelta atrás. Cuando Abraham vio la tierra de lejos, dijo, acá no hay vuelta atrás. Acá es todo por todo. Él me pidió lo que más amo. Pues llegó el momento ya de entregarlo. Por eso decís conmigo, Dios es capaz de devolvernos mucho más de lo que hemos entregado. Dios te devuelve con creces lo que te pide que sacrifiques en el altar. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo 19:27, que ya el Señor ya lo ha mencionado estos días en este altar. Pero una vez habló el Señor y 2 veces dijo esto. Y cuando Dios vuelve a repetir por segunda vez, pues está diciendo presten atención, no dejen pasar por alto esto que yo les estoy hablando. Como ayer decía la palabra, que Abraham dejó pasar algunas cosas por alto hasta que entró en el propósito de obediencia total, cuando tenía que entender que se tenía que separar de Lot. Mira lo que dice. Entonces respondió Pedro, es decir, Pedro respondiéndole a Jesús, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Por eso te digo, el altar del dispuesto a todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Como diciendo Pedro, ¿qué más te podemos dar? Si ya, Señor, te lo hemos dado todo. Pero decir, Dios paga con creces más de lo que te pide. Porque acá hay un más de Dios. Porque siempre Dios te va a dar más de lo que Él te puede llegar a pedir. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Jesús le responde, y cualquiera, decir cualquiera, ahí estamos nosotros, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Por eso le dijo a Abraham, dame lo que más amas, a tu único hijo, a Isaac. Y cuando Abraham vio la tierra de lejos, sabía que ya no había vuelta atrás. Era sí o sí. ¿Estarás dispuesto vos a dar todo lo que Dios te pida? Es decir, en este altar del refinamiento, ¿sabes lo que pasa también? Se forja nuestro carácter. ¿Por qué? En las pruebas y el cómo las enfrentamos revela nuestro carácter. Porque para Abraham era una gran prueba. No le dijo como Abel, agarrá la vaquita más gordita de los primogénitos. Le estaba diciendo, tú, hijo, al que amas. ¿Quién de nosotros entregaríamos nuestro propio hijo en sacrificio? Ninguno creo que estaríamos dispuestos a entregarlo. Y encima el primogénito. Ahí mirá a los que están los papás acá, mirá tu primogénito. Y si no estás, pensá en tu primogénito. Los segundos hijos dicen gloria a Dios. Por eso, espiritualmente, el primogénito es el más atacado por el enemigo. Porque el diablo sabe la bendición de los primogénitos. Y ojo, que a veces el primogénito no es en el primer nacimiento natural. Puede ser el primogénito que fue llamado por Dios para el servicio. Por eso el primogénito es el más perseguido, el más criticado, el más luchado, porque el diablo sabe cuál es la bendición del primogénito. ¿Cuál es la bendición del primogénito según la Biblia?
la doble porción. Decía, en el altar del refinamiento se forja nuestro carácter. En las pruebas y el cómo las enfrentamos revelamos nuestro carácter. Nuestro carácter se ve tentado a creer que todo lo puedo hacer solo. ¿Cuánta gente hay así que ellos piensan que todo lo pueden hacer solo? Que no necesitan ayuda de nadie. Sin embargo, Abraham llevó a estos dos siervos, ¿sabes para qué? No solamente para que les sirvan, sino para que estén como contenido en ese momento crucial. Se va. Una pastillita. ¿Para qué? Para que tú pudieras estar contenido. Así, para que cuando lo mate a mi hijo, porque esa era la lógica, cuando lo sacrifique, alguien me tiene que contener. Con alguien me tengo que abrazar. A alguien le tengo que dar una explicación. Alguien tiene que ser testigo de lo que Dios me pidió. Es decir, nuestro carácter se ve tentado a creer todo lo que puedo hacer, que lo puedo hacer solo que no necesito ayuda. Es decir, en el mes de julio, después yo le voy a decir todo a lo último, va a ser un mes para sacrificar nuestra autosuficiencia. Porque algunos van a la voz del consejo cuando ya el agua les llegó hasta el cuello. Y otros cuando ya se están ahogando. Porque ellos a veces piensan que pueden resolver todo solo. Yo puedo, yo sé, de esto no se habla, de esto no se dice a nadie, de esto los guardamos en silencio. Pero Dios sí sabe todo. En ese forjar el carácter, Dios no permitirá que te dejes influenciar. Porque a veces vienen influencias. A veces para bien o a veces para mal. ¿Qué es eso que te enseñan ahí? Como ellos no lo entienden, ellos lo dan como que eso no es de Dios. Pero no se toman el tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras. Ellos lo dan como que eso no es de Dios. ¿Qué es lo que te están haciendo hacer a vos? 12 días, ¿de dónde sacan eso? Si eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. No habla de 12 días, pero sí en la Biblia están diseños de primicia. Y nosotros lo que estamos dando son los primeros 12 días del año a Dios como primicia al Señor. ¿Qué es eso de la fiesta? Si eso es para el pueblo de Israel, porque a mí les encanta, hasta te lo dicen con acento israelita, Israel. ¿De dónde sacan eso? De la palabra. En el Antiguo Testamento muchas cosas simbólicas y proféticas se cumplieron en Cristo en el Nuevo Testamento. Pero para eso decía hay que estudiar la palabra. Y no quedarse con esa influencia que eso no es de Dios. Hay que buscar en las Sagradas Escrituras si es o no es. Es decir, forjar el carácter. No dejarse influenciar. Mes de julio va a ser un mes para que tu sí es sí y tu no, muy bien, sea no. Mira, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero si alguien que tuvo un carácter, que se fue forjado del carácter y tuvo firmeza en su carácter y en sus decisiones, que su sí era sí, su no era no, fue el profeta Daniel. Es decir, Daniel tenía un carácter firme. Y eso lo vemos en Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no. ¿Qué propuso?
no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Pero nótese que Daniel no estaba solo, estaba con 3 amigos más, pero el único que revela su carácter de influencia positiva, de que a él no lo iban a doblegar a las costumbres de Babilonia, que podía estar cautivo, que todo lo que quiera, que la profecía de Jeremías se había cumplido, él lo aceptaba, pero él dijo: a mí no me van a sacar la identidad de que soy hebreo. Soy un hijo de Dios, del Dios viviente, y nadie me va a contaminar con comidas que presentan a ídolos y a demonios en esta nación. Yo voy a marcar la diferencia. No me voy a contaminar. Por eso dice que el altar de refinamiento viene a depurar y a purificar de toda contaminación. Aleluya. Y Daniel es un ejemplo perfecto. Alguien que decidió no contaminarse con nada que tuviera que ver con Babilonia. Y así Babilonia es el sistema del mundo, junto con Egipto. Es el carácter forjado. El carácter se forja con la obediencia con excelencia. Pues ¿saben lo que tanto Daniel como Abraham lo que manifestaron? Obediencia, pero con excelencia. Porque Abraham le iba a dar ¿qué? Su único hijo, lo único que tenía, lo que amaba, algo que era de excelencia para él. Y Daniel que se posicionó, era una excelencia. No nos vamos, y él habló por los amigos, porque los otros se ve que no estaban muy convencidos. Y bueno, una carnecita a Baal, ¿qué va a hacer? Padre Santo, que se santifique. Pero este dijo: no, a mí no me van a dar comidas que fueron presentadas a sus ídolos. No vamos a comer ni a beber de ese vino. Es decir, obediencia con excelencia. Porque la obediencia que Abraham tuvo que dar en ese altar de refinamiento era una obediencia total y con lo mejor para Dios, la excelencia de Dios. La desobediencia a Dios es grave, es decir, la desobediencia es grave. ¿Cuánto lo sabemos eso? Solo porque nos descalifica para mayores responsabilidades. Hermano, cuando nosotros no obedecemos en una pequeña directiva que Dios nos da, si no obedecemos, no esperemos que Dios nos dé cosas grandes. Porque si no obedecemos en lo poquito, menos Dios nos va a dar responsabilidades más grandes. Por eso el Señor que dice: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Si en lo que el Señor te encomendó en esta tierra, en esta vida, con el propósito que Dios te llamó, vos sos obediente en esa área, vas a estar preparado para cosas grandes. Pero si no obedecemos a lo poquito, ¿cómo Dios puede confiar cosas más grandes? Y hay gente que quiere lo grande, que se deslumbra por lo grande, pero no obedece a lo pequeño. Es decir, la desobediencia nos descalifica para mayores responsabilidades en los planes de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno. Y si no, porque constituye un acto también de rebelión orgullosa. Cada desobediencia a Dios, estoy manifestando una rebelión con orgullo. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la gente orgullosa o altiva? Que Dios al altivo lo mira de lejos, lo mira, pero de lejos, mas atiende al humilde. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, pecamos en la misma manera que Adán y Eva, los cuales desobedecieron a Dios porque haciéndole caso a la serpiente querían ser como Dios. Y esto que vengo ahora, los que anotan, te lo voy a repetir muy pausadamente porque esto es tremendo lo que el Señor anoche me hizo notar. Cada vez que se desobedece a Dios, estamos diciendo que nosotros somos el Dios de nuestra propia vida.
Te lo vuelvo a repetir. Cada vez que se desobedece a Dios, estamos diciendo que nosotros somos el Dios con minúscula de nuestra propia vida. Por eso Adán y Eva desobedecieron, porque ellos querían ser igual que Dios. Y obedecieron a la serpiente y comieron de lo que no tenían que comer e hicieron lo que no tenían que hacer. Cada vez que yo desobedezca una directiva, y mira que en la desobediencia la gente tiende a poner miles de excusas y de argumentos. Y hay peor, hay algunos que dicen, sí, pero Dios sabe y Dios entiende. ¿Cuántos hemos escuchado cosas así? Pero Dios sabe, o algunos se convencen así mismo, porque decía el Señor en estos días y antes de terminar el año, que muchos se iban a responder, no le preguntaban a Dios porque no querían escuchar la respuesta de Dios, porque muchos se respondían a sí mismos lo que ellos mismos querían oír y le adjudicaban que Dios era el que se los dijo. Por eso a mí cuando la gente dice que Dios les habla, digo, ¿y cómo? Porque Dios a mí cuando me habla, no solamente me habla, no me da solamente directivas para el ministerio de hacer las cosas, como Dios a veces me marca a mí las cosas que tengo que cambiar. ¿A cuánto le marca a Dios las cosas que tiene que cambiar? A ver, ¿a cuánto nos marca Dios las cosas que tenemos que cambiar? Que Dios ahí nos dice, mira, vos tenés que cambiar porque todavía tenés un poquito de esto y de esto. Ahora yo no entiendo cuando dice la gente que Dios le habla, pero vos no le ves cambio. No le ves cambio. Porque pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan las temporadas y siguen con las mismas costumbres. Entonces, ¿qué Dios le habla? Ahora entiendo, hermano, cuál es el Dios que le habla. No el Dios de la Biblia, el Dios de sus propias vidas. Ese Dios les habla. Claro, y el Dios de la propia vida, ¿qué le va a hacer sentir a la persona? Toda la comodidad que ellos quieren tener. No está mal, no es así, bueno, no es muy exagerado, las cosas no son tan así, la maquillan, volvemos al make-up. Pero cuando vos estás en el altar de refinamiento y le decís, Señor, ¿qué cosas tengo que purificar? Y te quedás en el altar y no te moves hasta que Dios te diga, Dios te va a decir las cosas que tengo que purificar y las cosas que tengo que renunciar, como ayer decía el altar de renuncia, y las cosas que tengo que dejar y que estoy dispuesto a dar. Porque Dios paga con creces más de lo que me pide. ¿Está acá, iglesia? Ya voy terminando. Porque algunos quedaron peinados para atrás. Cada vez que se desobedece a Dios estamos diciendo que nosotros somos el Dios de nuestra propia vida. ¿Lo notaste? Por eso la desobediencia es tan grave como el pecado de adivinación o de idolatría. La desobediencia, y eso lo vemos bien clarito en la vida de Saúl. La desobediencia es tan grave como el pecado de adivinación y de idolatría. Ahora examinémonos y cuidémonos de estas cosas. Porque al menos la Biblia que yo leo dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Idolatría no es solamente me deshice de dioses de maderas y de yeso. Idolatría son muchas cosas que están dentro del corazón de la persona o del creyente que pueden ocupar el lugar antes que Dios. Dice, y es pecado como de adivinación. Yo ya no me leo el horóscopo, ya a mí no me tiran las cartas, yo ya no me leen la borra del café, ya no voy a la curanera del barrio, ya eso lo hacía en el pasado cuando estaba sin Cristo. Ahora, pero si desobedezco, dice Dios, es tan grave como la idolatría y el pecado de adivinación. Y eso lo vemos en Saúl. ¿Dónde está? Buscalo ahí en la Biblia que está y volví a leer la historia de Saúl. Como pecado de adivinación, le dice. Es tu obstinación. Porque, hermano, hay gente obstinada. ¿Qué es una persona obstinada? Terca. Que vos por más que le diga no, ellos te van a decir que es así y punto. Y van a buscar todo argumento, toda excusa. Se van a contestar a sí mismos. Van a querer responder lo que ellos mismos se quieren responder. Pero nunca van a ir al altar del refinamiento para que Dios les hable y les pida lo que les tiene que pedir. Y si ellos están dispuestos a dar lo que tienen que dar. Porque Abraham tuvo que dar todo. Y vio la tierra de lejos. Y dijo, no hay vuelta atrás. Voy terminando.
es necesario entender que en todo altar algo tiene que morir. ¿Qué tiene que pasar en un altar? Si yo digo que soy constructores de altar, que soy encendedores de altares, que pongo leña en cada día en el altar, ¿qué tiene que pasar en ese altar? Algo tiene que morir. Porque en cada altar tiene que haber un sacrificio vivo. Entonces yo soy ese sacrificio y algo tiene que morir. ¿Y qué tiene que ver esto en el Nuevo Testamento y cuando vino Jesucristo? Que el apóstol Pablo en un momento le escribe a la iglesia de Colosa y les dice bien claro: haced morir pues en ustedes lo terrenal. Y le da una lista así de las cosas que nosotros tenemos que hacer morir. Por eso hay gente que no quiere llamar a esto altar. Dice plataforma, púlpito, escenario. A mí el escenario, yo sé que en el escenario están los artistas, no sé. Si alguno tiene un escenario, vaya a la calle Corriente, que hay muchos escenarios para lucirse. Pero si yo soy un siervo de Dios, hijo del Dios Altísimo, yo estoy en un altar. Y si estoy en el altar, algo en mí tuvo que morir. Y tiene que morir cada día. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y mira, ahí tenés fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es y avaricia, cocodrilo, que si no muere, no es que cocodrilo como es cocodrilo que no muere se convierte en cartera, no sé cómo es el dicho. No. Es decir, si el cocodrilo no muere en ese altar del refinamiento, es ¿qué? Idolatría, así la avaricia. Todo para mí, nada para ustedes. El que no convida, sí, el que no me importa tener el sapo, barriga como sapo, pero todo para mí. Porque el que no come y no convida tiene un sapo, no me importa, dice alguno. Sí, tengo sapo de barriga, pero no me interesa, todo para mí. Es decir, avaricia. Y eso, según la Biblia, no sé, dígame si yo estoy equivocado, dígame, pastor, usted está equivocado, está leyendo del diario Clarín esta mañana, se levantó temprano a comprar el Crónica, primera edición, está leyendo de una revista, de la revista Gente, donde salen los artistas. No, ¿qué está diciendo acá la palabra? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación e impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso te digo y te vuelvo a repetir, iglesia amada, los que no estén dispuestos a obedecer directivas precisas este año se van a ver en un gran aprieto, porque este año es un año decisivo de obediencia total y altares encendidos, donde yo tendré que tener la responsabilidad de llevar la leña cada mañana al altar y que el fuego no se apague en el altar. Yo no le puedo dar la responsabilidad a mi esposa, a mis hijos, a mis hijos espirituales. No. Yo primeramente, como sacerdote del hogar, como sacerdote de una congregación, tengo que hacer morir. Porque si hay un altar, algo tiene que morir. Mirá que tiene una cara de muerto vos. Sí, decile, porque algo tiene que morir, decile. Tenés una cara de muerto. Decirle, yo te autorizo que se arreglen conmigo después. Decirle, tenés una cara de muerto. Porque si vos decís que sos constructores de altar, que ponés leña cada mañana, que orás a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, que te la pasás todo el día orando, entonces vos en ese altar tenés que morir. Entonces tenés cara de muerto para que Dios te resucite. Para que el espíritu de resurrección te levante. ¿Para qué me vienen a hablar de altar si no hacen morir lo terrenal de su vida? Cada vez más rebelde, más terco, más orgulloso, desobediente. ¿Qué altar, papá, me estás diciendo que estás levantando? Termino. Por eso muchos no ven los videos míos.
Ustedes son más, se volvieron hijos masoquistas, qué bueno. Y qué casualidad, pues, porque hoy sí Dios me dio la orden de contarle un sueño que tuve hace unos días. Y justo esta fila, qué casualidad, ¿no? Esta fila, ustedes ya lo saben. Te dicen siga, siga, siga. Y termino. Decir, este era el último altar. Este era el último altar que Abraham iba a edificar. Porque Abraham edificó 4 altares. Este era el último. Porque era el altar donde se sacrificaba lo que más se amaba. Allí tenía que demostrar que no amaba a nada o a nadie más que a Dios. Es el altar de la renuncia, pero también es el altar de la alta consagración a Dios. Mi compromiso con Dios debe ser antes que cualquier otra cosa, aun cuando a esa cosa la ame. Tiene que ser muerto en el altar, porque el altar del refinamiento es el altar de la mayor consagración a Dios. Por eso cuando Abraham levantó el cuchillo y ya estaba a punto, el ángel, como decía ayer, le detuvo. ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Detente! Porque Dios ha probado tu corazón y sabes que le amas. Sabe que le amas. En este cuarto altar es el altar del refinamiento, el altar de lo dispuesto a todo, el altar de lo aún, lo ilógico. Porque era ilógico que un Dios que aborrecía el sacrificio humano le pedía que matara a su propio hijo. Pero Dios tenía un propósito y un plan con Abraham. En el cuarto altar donde se expresa el mayor y más perfecto sacrificio, es en el cuarto altar donde se puede expresar la mayor adoración, donde lo entregas todo y sin reserva, donde preguntas, ¿qué quieres de mí? Y tú mismo respondes, lo que sea, Señor, es tuyo. Vamos a adorar. Vamos a adorar. En el altar te conocí, en el altar me quedo. Para prepararnos para soltar la palabra para el mes de julio. En este altar y en el cuarto será el altar de la mayor adoración, donde lo entregas todo y sin reservas, donde preguntas, ¿qué quieres de mí, Señor? Y tú mismo responderás, lo que sea, lo que me pidas, es tuyo. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Por eso quédate, no te muevas del altar. Nada me moverá, Dar algo tiene que morir. pues mi lugar favorito, Hagamos morir por lo terrenal en nosotros. los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar Dile, me quedo.
las obediencias. Propósito. Cuando hablamos de altar, hablamos de directivas precisas de Dios. Hablamos de propósito de Dios con nuestras vidas. Hablamos de obediencia total a Dios. Hablamos de principios, porque aquí se revelan 3 principios. El primer principio: en el altar tendré que estar dispuesto a colocar lo que Él me pida. Aunque eso parezca ilógico, antinatural, como el caso de Abraham con su hijo Isaac. En el altar tendré que obedecer sin entender. Segundo principio. ¿Cómo comprender esto? ¿Y qué de nosotros estamos dispuestos a sacrificar en el altar? Lo que Dios nos pida, sea lo que sea. Y el tercer principio es el más de Dios. Porque Dios es capaz de devolvernos mucho más de lo que hemos entregado. Sus bondades y beneficios espirituales superan con creces todo nuestro sacrificio. Porque vos, que has venido en estos días, es un sacrificio a Dios. Y a mayor sacrificio, mayor bendición de Dios. Por eso cada uno es responsable de la medida que quiera recibir. Cada uno será responsable. Y recordá que solo no podés hacer absolutamente nada. Necesitas de Dios, sí, pero necesitas de la comunión de los hermanos en la fe. Necesitas de padres de fe. Solo no podrás hacer nada. Y si lo haces, por eso muchos terminan cansados, fatigados. Y por eso a muchos la palabra profética de lo que Dios pensaba hacer no se les cumple. No se les cumple. Porque Dios, cuando ve el corazón, les ve autosuficiencia. Ellos son el Dios de su propia vida. Ellos no necesitan consejo de nada ni de nadie. Ellos son solo ellos y Dios. Dios y yo. Y eso es un principio que va en contra del diseño de Dios. Porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros con el fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo. El mayor bendice al menor. Si a vos te dicen que eso es una mentira, eso es una influencia negativa, porque la Biblia dice: y así habló Dios a Moisés y les dijo: así bendecirás a los hijos de Israel. El mayor bendice al menor. Hizo que yo no necesito la cobertura del mayor sobre mi vida, porque si tengo a Dios lo tengo todo. Sí, Dios es sobre todo, pero Dios dejó diseño. Y cuando yo voy en contra de los diseños de Dios, voy en contra de Dios mismo. Y por más que me quiera justificar y decir todo lo que yo me quiero decir y autojustificar, Dios es el que pesa los corazones. Yo te puedo dar testimonio que fue muy diferente cuando yo comencé en mis comienzos sin un respaldo, porque mi querido pastor, al quien yo amaba, él en su entendimiento me dejó a la merced. Me dijo: bueno, vos ya sos pastor, ya. Él en su entendimiento, y no porque lo hizo por malo, sino porque él lo entendía así, y me dejó a la merced. Pero fue muy diferente cuando primero estuve en una organización y después estuve en una paternidad. Las cosas en mi vida y en mi familia cambiaron, y en el ministerio cambiaron el 100%. Y muchos son testigos de esa transformación que hemos tenido en esta casa. Porque yo entendí que no podía ser autosuficiente, que necesitaba el consejo del mayor sobre el menor, de la mano de un padre habilitado por Dios
que me pongas sobre mi cabeza, porque así bendecirás a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Aleluya. Y pondrás mi nombre. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. 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 El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Aleluya. Y yo los bendeciré. ¿Estás preparado para recibir la palabra del mes de julio? Mes de julio, mes para sacrificar en el altar la autosuficiencia. Te vuelvo a repetir, mes de julio, mes para sacrificar en el altar la autosuficiencia. Mes de julio, mes para tomar decisión de descontaminarnos de toda influencia negativa. Te vuelvo a repetir, mes de julio, mes para tomar decisión y descontaminarnos de toda influencia negativa. Mes de julio, mes para rendirnos totalmente a Él y entregar lo que más pueda estar amando antes que a nuestro Dios. Mes de julio, mes para rendirnos totalmente a Dios y entregar lo que pueda estar amando antes que a nuestro Dios. Toma tu único hijo Isaac, al que amas. Hermano, y hay gente que ama cosas mucho más fuertes antes que a Dios. Y las tendrás que hacer morir. Tendrá que dejarlas allí. Tendrá que entregarlas. Yo siempre le digo a mi familia, antes que usted está Dios, porque amando a Dios yo podré amarlos a ustedes. Ellos lo saben. Siempre. Siempre. Hay una palabra, disposición. Cuando la gente no está dispuesta y la gente no le interesa, entonces dirán que no tienen tiempo y estarán llenos de excusas. Porque cuando en mi corazón siempre ardió la pasión de estar en las directivas de Dios y trabajando secularmente, orando con pasión y orando y diciendo, Señor, quiero estar, ayúdame, que me den permiso. Nunca, yo se los conté a los varones, nunca yo tuve un no como respuesta de mis gerentes. Nunca, siempre me dieron el ok, pero también fui eficiente en mis tareas, en mi trabajo. Si vos pediste que te cambien horarios y un montón de cosas y las cosas volvieron para atrás, tenés que pensar y rever qué voto no pagaste cuando le dijiste a Dios que querías ese horario para estar en la casa de Dios. Y no lo hiciste. Porque Dios no se arrepiente de lo que hace. Cuando hay estancamiento, como decía ayer, es porque algo tengo que rever. En qué estoy haciendo mal ante Dios. Y qué bueno aquellos que pueden rever y pueden reconocer y pueden rectificar y levantarse para volver a hacerlo. Eso les trae bendición. Por eso mes de julio será un mes para rendirnos totalmente a Él y entregar lo que más puedo estar amando antes que a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios te bendiga. A todos los que van a ver este video, que te sea de bendición
esta palabra. Dios te bendiga.